¿Por qué dejar de consumir alimentos que no son dulces si lo que está elevado es el azúcar en la sangre? ¿O por qué se pierde peso en vez de lo contrario? Rechazos al tratamiento con insulina por mitos o ideas erróneas que la asocian a un estadio terminal de la diabetes o como al último a lo que quisieran llegar. Pues al día de hoy, este tipo de dudas no solo son comunes entre las personas que no padecen esta enfermedad, sino también entre las personas que tienen diabetes mellitus y que se supone que ya deberían tener esta información clara. Los médicos muchas veces no tienen el tiempo suficiente para explicarle detenidamente al paciente como nos gustaría, y cuando lo hacen, desafortunadamente se olvidan de constatar si el paciente ha comprendido o no. La otra situación es que cuando el médico o el personal de la salud, ya sea en la misma consulta o a través de charlas dirigidas a pacientes, se han tomado el tiempo de explicar todo lo referente a la enfermedad, y en el momento de constatar si el paciente, los familiares o cuidadores han comprendido, casi siempre lo hacen preguntando directamente si se han hecho entender, a lo que falsamente responden que sí, seguramente por una vergüenza irracional que les lleva a quedarse con las dudas de lo que deberían saber. Por eso hoy pretendo explicar conceptos básicos que nos pueden ayudar a entender este tipo de dudas. Para comprender la diabetes, primero debemos conocer cómo se procesa normalmente la glucosa en el cuerpo. Primero, saber que la glucosa es fundamental para el metabolismo nervioso porque proporciona casi toda la energía que utiliza nuestro cerebro diariamente. Tanto la glucosa y su forma de almacenamiento, que es el glucógeno, suministran aproximadamente la mitad de toda la energía que los músculos y otros tejidos del organismo necesitan para llevar a cabo todas sus funciones. También confieren sabor y textura a los alimentos y de esta manera contribuyen al placer de comer. Pero nosotros no comemos glucosa y glucógeno directamente. Lo que comemos son alimentos ricos en hidratos de carbono o carbohidratos o glúcidos o azúcares, como queramos decir, que finalmente se convierten en glucosa a nivel hepático. Tenemos que saber que hay tres tipos principales de carbohidratos. El primero de estos son los azúcares o carbohidratos simples. Son muchos, pero de estos nutricionalmente voy a mencionar los más importantes. La fructosa, el principal azúcar de las frutas, pero también se encuentra en verduras y hortalizas como zanahoria, remolacha, berenjena, alcachofas, calabaza, y también está especialmente en la miel. Tenemos que saber que es el azúcar más dulce que hay. La lactosa, de forma natural solo se encuentra en la leche y sus derivados y representa la única fuente disponible de galactosa para el ser humano durante toda la vida. La sacarosa es esencialmente azúcar blanca o morena. También está presente en algunas verduras y frutas. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha azucarera. La maltosa solo es un componente habitual de los alimentos cuando se provoca la hidrólisis del almidón, como ocurre en los jarabes de maíz, arroz o trigo, y también en la elaboración del pan, de la cerveza y otros alimentos fermentados. El segundo grupo son los almidones o carbohidratos complejos. Estos proceden especialmente de cereales como el maíz, el trigo, el arroz, la cebada. Recordar que la mayoría de los productos de granos están hechos con harina de trigo. Estos incluyen alimentos de pasta, pan y galletas. También están las legumbres, las alubias o judías secas, guisantes o arvejas, lentejas, frijoles. Está también en tubérculos como las patatas o las papas, la yuca o la mandioca, el boniato o batata o camote, como se conoce en algunos sitios. También hay que recordar el plátano o el banano, como lo conocen en Europa. Y por último, está la fibra. La fibra proviene de alimentos derivados de plantas, entre ellos están toda la fruta, los vegetales, los granos integrales, las nueces y las legumbres. Sabiendo esto, nos damos cuenta por qué el control estricto de estos alimentos hace parte del manejo de todo paciente diabético en riesgo. Queda claro que muchos alimentos que consumimos a diario, aunque no se perciben como dulces, realmente también son carbohidratos que terminan siendo glucosa.
Tenemos claro que diabetes significa que el nivel de glucosa en la sangre, que frecuentemente se llama azúcar en la sangre, es demasiado alto. Pero recordar que en la sangre siempre hay algo de glucosa porque ya sabemos que el cuerpo la utiliza como fuente de energía inmediata, pero siempre debe estar en un valor o un rango de la normalidad. Entonces, ¿a qué se debe el nivel alto de glucosa en sangre? El metabolismo de la glucosa requiere insulina, que es una hormona producida por las células beta del páncreas. Cuando hay diabetes, suceden dos situaciones principales. Primero, que el páncreas no produce nada de insulina o no produce suficiente insulina. Y segundo, que el páncreas sí produce insulina, pero no la puede usar adecuadamente. Sabemos que los alimentos que consumimos no solo tienen hidratos de carbono, carbohidratos o azúcares, sino también proteínas y grasas. Entonces, durante la digestión, los químicos de nuestro estómago descomponen los hidratos de carbono, que ya sabemos cuáles son, en glucosa, la cual es absorbida por el torrente sanguíneo. En ese momento, el páncreas responde a la glucosa que hay en sangre liberando insulina. La insulina es responsable de permitir que la glucosa pase de la sangre a las células de nuestro cuerpo. Cuando la glucosa entra en las células, la cantidad de glucosa en la sangre disminuye para quedar en un rango normal. Pero si tienes diabetes tipo 1, las células beta del páncreas ya no producen insulina porque nuestro sistema inmunitario las ha atacado y destruido. Es decir, que la diabetes tipo 1 es una enfermedad autoinmune, lo que lleva a una acumulación de glucosa en la sangre. Vemos que sin la insulina, la glucosa no puede ingresar a las células. Y si tienes diabetes tipo 2, el páncreas secreta cada vez menos insulina de la que necesitamos, porque las células del tejido adiposo, las células musculares y el hígado principalmente son resistentes al efecto de la insulina. Al principio, el páncreas hace frente al aumento de esta demanda produciendo más insulina, pero con el tiempo pierde la capacidad de secretarla. Con los dos tipos de diabetes, la glucosa no se puede usar para la energía y se acumula en el torrente sanguíneo, lo que explica también por qué se pierde peso. Como vemos, aunque comamos todos los carbohidratos necesarios, para nuestros tejidos es como si estuviéramos en ayuno prolongado porque no les llega ese 50% de nutrientes o de energía que necesitamos diariamente. ¿Y por qué es importante la insulina en el tratamiento de la diabetes? Si el páncreas no produce la insulina que necesitamos, como es el caso de la diabetes tipo 1, el único manejo lógico es la aplicación de insulina de manera exógena. Y en el caso de la diabetes tipo 2, donde hay una resistencia, un rechazo de los tejidos al efecto de la insulina que produce el páncreas, es lógico que el manejo de este tipo de diabetes consiste inicialmente en mejorar la resistencia a la insulina. Pero cuando las reservas de insulina se hayan agotado, no serán suficientes el manejo para mejorar la resistencia de los tejidos a la insulina endógena. Y finalmente será necesario también el control glucémico con la insulina exógena. Podemos ver que el manejo con insulina no supone ningún estadio final de la enfermedad, sino que hace parte del arsenal terapéutico que por fortuna disponemos. La insulina no empeora tu estado de salud, al contrario, permite que se controlen tus niveles elevados de glucosa en sangre y que tu cuerpo pueda utilizar la glucosa que necesita diariamente. Espero haber contribuido algo con la desinformación que hay sobre este tema. No olvides compartir, suscribirte si te gusta este tipo de contenido y darle manita arriba. Gracias.